En la patogenia estudiaremos los mecanismos por medio de los cuales el parásito produce un daño al hospedador. Pueden ser mecanismos mecánicos, mecanismos fisiológicos o mecanismos inmunológicos. Los mecanismos de daño mecánicos dependen de la presencia del parásito en los tejidos del hospedador. Son la obstrucción, la compresión y el traumatismo. Obstrucción de conductos naturales del intestino, por ejemplo, o de la circulación, por ejemplo, de vasos linfáticos y ganglios linfáticos. La compresión se produce por aumento del tamaño del parásito, lo que ocasiona una disminución del flujo en los tejidos circundantes del hospedador. Con respecto al traumatismo, este se genera cuando se crean vías de migración artificiales por el parásito diferentes a la vía digestiva y a la vía circulatoria, generando ruptura de los tejidos. En cuanto a los mecanismos fisiológicos de producción de daño que el parásito genera, tenemos que estos dependen de la interacción del parásito con el hospedador. Pueden producir expoliación de nutrientes del hospedador. También pueden producir destrucción celular. Esta puede ser por acción directa del parásito, por ejemplo, al alimentarse o al multiplicarse, pueden causar la ruptura de las células en las que se alojan. También puede producirse destrucción celular por acción de sustancias. Estas sustancias pueden ser excretadas por el parásito normalmente o pueden ser liberadas al destruirse el parásito. Los mecanismos inmunológicos dependen de la respuesta que da el hospedador a la presencia del parásito. Estos mecanismos se inician como un mecanismo de protección del hospedador, o un mecanismo de defensa, pero pueden llegar a producir daño en los tejidos del hospedador. Se produce inflamación por acumulación de células del hospedador que intentan destruir al parásito y también destruyen tejidos dañados del hospedador, tejidos que han sido dañados por el parásito. Se pueden producir problemas si el tejido que ha sido dañado es mucho y se genera posteriormente fibrosis intensa que puede provocar problemas de circulación y daños en los tejidos del hospedador posteriormente. Estas células del hospedador que se acumulan durante los procesos inflamatorios también pueden destruir tejidos sanos del hospedador que se encuentren próximos al parásito o distantes y generar una patogenia similar a la que producen las enfermedades autoinmunes. Aunque existen polos de reacción que generalmente son malignos, estos polos serían la casi ausencia de reacción del hospedador al parásito o haber una respuesta exagerada del hospedador ante la presencia del parásito y generarse la patología similar a la de una enfermedad autoinmune o problemas por fibrosis. Aunque existen estos dos polos, normalmente la reacción del hospedador hacia el parásito es una reacción moderada y suficiente. Se va a producir obstrucción por la presencia del parásito de conductos naturales como por ejemplo el colédoco o del intestino, como por ejemplo se genera con el apelotonamiento de varios individuos de Ascaris lumbricoides, o también se puede obstruir la circulación, por ejemplo, de los vasos linfáticos y de los ganglios linfáticos, como ocurre con el agrupamiento de varios ejemplares de Buchereria bancrofti en la filariasis.
Como ejemplo de compresión tenemos la que se genera con el crecimiento de los cisticercos que se producen en el cerebro en la neurocisticercosis posterior a la infección por Taenia solium. Como ejemplo de mecanismo traumático tenemos el que producen las cercarias del Schistosoma manzoni al tratar de perforar la piel, o las larvas de anquilostomidios, o las formas en desarrollo de ascaris que atraviesan los capilares y las paredes alveolares del pulmón. Como ejemplo de daño fisiológico por expoliación de sustancias nutritivas tenemos el que se produce por el Ascaris lumbricoides, que desvía grandes cantidades de nutrientes que serían destinados para ser absorbidos por el hospedador. Como ejemplo de mecanismo de destrucción celular por acción directa del parásito, tenemos el daño generado por los parásitos de la malaria, como el Plasmodium falciparum, que completan parte de su ciclo en el hospedador vertebrado, en los glóbulos rojos, y estos son destruidos al multiplicarse el parásito. Como ejemplo de destrucción celular por acción de sustancias, tenemos la destrucción que produce la entamoeba histolítica al liberar sustancias como la hialuronidasa, tripsina y pepsina que destruyen los tejidos adyacentes del hospedador. Como ejemplo de mecanismos de daño inmunológico, tenemos la inflamación que se genera en los tejidos del hospedador por la presencia de los huevos de Schistosoma manzoni en la esquistosomiasis, y como ejemplo de daño por autoinmunidad tenemos la miocardiopatía chagásica.